¿Qué sucede cuando un guerrero, acostumbrado a las zonas de guerra más letales de la Tierra, se ve obligado a arrodillarse ante un animal hambriento y desesperado? El suboficial Jonathan Hayes recorría las implacables crestas heladas de las montañas Cascade, cuando una figura se interpuso en su camino. No era un lobo ni un puma, era una pastora alemana, delgada, con congelación, y reacia a dejarlo avanzar. Pero no estaba allí para atacar, estaba allí para reclutarlo. Este es el asombroso relato real de una heroína canina olvidada, que detuvo en seco a un SEAL de la Marina para lograr lo imposible. Si crees en el vínculo indestructible entre humanos y perros, agárrate fuerte. El viento que aullaba en las altas cascadas no solo picaba, sino que cortaba como cristales rotos. A finales de noviembre, una inesperada ventisca había azotado el noroeste del Pacífico, haciendo que las temperaturas cayeran muy por debajo de cero, y sepultando los senderos bajo casi 1 metro de nieve. Para la mayoría, quedar atrapado allí significaría la muerte. Para el suboficial Jonathan Hayes, era precisamente lo que buscaba. Jonathan era un SEAL de la Marina con 12 años de servicio, numerosas misiones de combate, y una caja llena de medallas que nunca exhibía. Había entrado en este remoto paraje salvaje en busca de tranquilidad. 3 meses antes, había perdido a su mejor amigo y antiguo compañero de escuadrón, Liam Donovan, no en un tiroteo en el extranjero, sino en un trágico e inútil accidente de tráfico en Virginia. La muerte de Liam había dejado un vacío en Jonathan que la terapia no podía llenar. Necesitaba el desafío salvaje de la naturaleza helada para acallar las voces en su cabeza. Abriéndose paso entre ventisqueros que le llegaban hasta la cintura, el aliento de Jonathan formaba espesas nubes blancas. Sus músculos ardían bajo la mochila de 30 kilos, pero mantenía un ritmo implacable. Estaba lejos de la civilización, recorriendo una peligrosa cresta que los lugareños llamaban Espina del Diablo. Un paso en falso significaba una caída de 150 metros a un barranco escarpado. De repente, Jonathan se detuvo. Se le erizó el vello de la nuca, un instinto primario agudizado por años de emboscadas y asaltos nocturnos. A través del segador remolino blanco, a unos 50 metros más adelante, una silueta bloqueaba el estrecho sendero. Jonathan extendió lentamente la mano hacia el cuchillo táctico que llevaba sujeto al muslo. Allí, los osos solían hibernar, pero los pumas y los lobos de madera, desesperados, representaban una amenaza real. Entrecerró los ojos por la nieve que caía a raudales, su corazón latiendo al ritmo frío y medido de un soldado que evalúa un objetivo. La silueta no se movió. Cuando el viento apartó brevemente el velo de nieve, la criatura quedó al descubierto. No era un lobo, era un pastor alemán. Jonathan se quedó paralizado, apartando la mano del cuchillo. La perra era una visión espantosa. Era grande, pero completamente esquelética. Su caja torácica sobresalía bruscamente contra el pelaje enmarañado y cubierto de hielo, y su pata trasera izquierda temblaba violentamente por el frío. Parecía un espectro, el vestigio de una perra abandonada en las montañas durante semanas o meses. Pero no fue su estado demacrado lo que heló la sangre de Jonathan. Fue su postura. Un perro salvaje, perdido o asustado, se encogería, huiría o ladraría salvajemente. Esta perra no hizo nada de eso. Se mantuvo erguida frente a él, con las patas delanteras firmemente plantadas en la nieve. Su cabeza estaba ligeramente bajada para proteger su garganta, pero lo suficientemente alta como para mantener un contacto visual ininterrumpido. Tenía las orejas hacia atrás y la cola metida entre las patas. Sin embargo, se mantenía firme con una disciplina rígida e inconfundible. Era un bloqueo táctico. «¡Hola!», gritó Jonathan, pero su voz se perdió de inmediato entre el rugido del viento.
Dio un paso lento y cauteloso hacia adelante. El pastor dejó escapar un gruñido grave y retumbante, que resonó en el aire helado. No era un gruñido agresivo y sanguinario. Era una advertencia. No pasar. Jonathan estaba desconcertado. Se encontraba en una cornisa de apenas 1,20 m de ancho. A su izquierda había una pared de roca vertical. A su derecha, un precipicio mortal. El perro bloqueaba el único camino. «Tranquila, muchacha», dijo Jonathan en voz baja, arrodillándose para bajar su imponente figura. Se desabrochó lentamente los guantes con los dientes, dejando sus manos al descubierto. «No te voy a hacer daño. Te estás muriendo de hambre. Déjame ayudarte». Metió la mano en su chaleco táctico y sacó una ración de carne de res de alto contenido calórico. Abrió el plástico con los dientes, y el intenso aroma a carne en conserva perforó el aire gélido. Arrojó un trozo grande sobre la nieve, a medio camino entre ellos. Un animal hambriento suele perder la cabeza al oler la comida. El instinto de supervivencia lo domina todo. Jonathan esperaba que se abalanzara sobre ella, la devorara y le pidiera más. En cambio, la pastora miró la carne, luego a Jonathan. Dio 2 pasos lentos y cojeando hacia adelante. No apartó la mirada mientras bajaba la cabeza y recogía con cuidado la carne congelada entre sus fauces. Entonces hizo lo impensable. No la tragó. Sostuvo la carne con cuidado en la boca. Le dio la espalda al ciel de la marina y dio 3 pasos hacia el borde del barranco. Se detuvo, miró por encima del hombro y miró fijamente a los ojos de Jonathan. «Sígueme». Jonathan Hayes había presenciado muchas cosas inexplicables en su vida, pero esto era completamente nuevo. Una perra hambrienta que se negaba a comer, conseguía comida y le ordenaba a un humano que la siguiera hasta un barranco mortal. Se acercó a donde estaba, sus botas crujiendo pesadamente en la nieve. Cuando estuvo a unos 3 metros, notó algo que lo dejó sin aliento. Alrededor del cuello de la perra, enterrado bajo el pelaje enmarañado y el hielo, había un collar de nylon resistente de 5 centímetros de grosor, con una hebilla tipo cobra. Estaba deshilachado y sin color, pero Jonathan reconoció el mecanismo al instante. Era un collar K9 de especificaciones militares. No se trataba de la mascota perdida de un excursionista. Era un perro de trabajo, un activo militar o policial altamente entrenado. «¿De dónde has salido?», susurró Jonathan para sí mismo. La perra dejó escapar un ladrido agudo y ahogado, con la carne en la boca, mientras sus ojos se movían frenéticamente hacia la empinada ladera boscosa que descendía por el costado de la cresta. El terreno allí abajo era una pesadilla, un descenso irregular, casi vertical, lleno de troncos caídos, grietas ocultas y hielo resbaladizo. Bajar allí en medio de una ventisca era un suicidio. «No puedo bajar ahí, muchacha», dijo Jonathan, sacudiendo la cabeza. «Es demasiado empinado. Necesitamos llevarte a un refugio. Ven aquí». Dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. La pastora salió corriendo al instante. A pesar de su cojera severa y su evidente desnutrición, se arrojó por el borde de la cresta, deslizándose por el traicionero terraplén. «Maldita sea», maldijo Jonathan. Corrió hacia el borde, mirando hacia el cegador abismo blanco. Pudo ver sus huellas, una marca de deslizamiento caótica que conducía al denso y oscuro bosque de abajo. Su entrenamiento le decía que se mantuviera en terreno elevado. Sus instintos de supervivencia le gritaban que ignorara al perro y montara su vivac, antes de que la tormenta empeorara. Pero el recuerdo de su amigo caído, Liam, apareció en su mente. Liam había sido adiestrador de perros policía antes de pasar a los equipos de asalto. Liam siempre decía: «Un perro de trabajo nunca rompe el protocolo a menos que alguien se esté muriendo». Jonathan maldijo entre dientes, se ajustó las correas de la mochila
y desenganchó la cuerda de escalada del cinturón. Sujetó el mosquetón a un robusto abeto alpino en el borde de la cresta. Se enrolló la cuerda alrededor de la cintura en un arnés de rápel improvisado, y retrocedió por el borde. El descenso fue brutal. La nieve estaba suelta e inestable, ocultando resbaladizas placas de hielo negro debajo. 2 veces, Jonathan perdió el equilibrio, golpeándose el hombro contra la implacable pared de roca, con su pesada mochila amenazando con arrastrarlo hacia atrás en caída libre. El viento aullaba por el cañón como un tren de carga, arrebatándole el calor corporal a pesar de su ropa térmica. «¿Dónde estás?», gruñó, mientras la cuerda le quemaba los gruesos guantes tácticos. 50 pies más abajo, 100 pies más abajo. Finalmente llegó a una meseta relativamente plana, fuertemente protegida por las enormes ramas entrelazadas de antiguos abetos de Douglas. La nieve era más fina aquí, bloqueada por la vegetación. Jonathan se desenganchó de la cuerda y sacó su arma de mano, una Sig Sauer P226, de la funda de su pecho. Se le erizó el vello de los brazos. El silencio en la cuenca era denso, opresivo. Siguió las débiles huellas de patas y un inquietante rastro de gotas de sangre fresca. La perra se estaba esforzando al máximo. Sus patas se estaban abriendo en el hielo. La siguió durante otro cuarto de milla, sorteando un laberinto de enormes troncos caídos y rocas afiladas. La temperatura descendía rápidamente. Se acercaba la noche. Si no encontraba refugio pronto, ni siquiera su resistencia de élite lo salvaría de la hipotermia. De repente, un leve gemido rompió el silencio. Jonathan iluminó la penumbra con su linterna. Al pie de un colosal cedro arrancado de raíz, una intrincada cueva se había formado por el enorme sistema de raíces y la nieve compactada. Allí, tendida a la entrada de la oscura cavidad, estaba la pastora alemana. Temblaba violentamente, con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Junto a sus patas yacía el trozo de carne que Jonathan le había dado, aún intacto. Jonathan enfundó su arma y se acercó lentamente. «Hola, estoy aquí. Buena chica. Lo hiciste bien». Se arrodilló en la nieve junto a ella. Esta vez no gruñó. Lo miró, con sus ojos ámbar apagados, vidriosos por el puro agotamiento. Dejó escapar un largo suspiro tembloroso, y luego, lentamente, cambió el peso de su cuerpo, revelando lo que había estado escondiendo tras ella en la oscura cavidad de las raíces. A Jonathan se le paró el corazón. Acurrucado sobre un lecho de agujas de pino secas y mechones del pelo arrancado de la perra madre, había 4 diminutas figuras que se retorcían. Cachorros. Jonathan se apresuró a avanzar, quitándose la pesada mochila. Sacó su linterna táctica de alta potencia e iluminó la guarida. Había 4 cachorros de pastor alemán, de no más de 3 o 4 semanas de edad. Sus ojos apenas estaban abiertos. Su pelaje era una mezcla fangosa de negro y marrón. Gemían débilmente, temblando mientras el aire helado se arremolinaba en la guarida. Estaban dolorosamente delgados, acurrucándose a ciegas contra el vientre congelado y sin leche de su madre. La madre lo había sacrificado todo. Se había dejado morir de hambre. Había desafiado la ventisca y había escalado una cresta vertical para detener a un humano. Todo mientras cargaba un trozo de carne sin probar un solo bocado, con la esperanza de que de alguna manera salvara a sus crías. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Jonathan, quitándose la pesada chaqueta de Gore-Tex. No le importaba el frío que sentía en el torso. Colocó la gruesa chaqueta aislante sobre los cachorros temblorosos, doblando los bordes alrededor de la madre para conservar el calor corporal que les quedaba. Rápidamente sacó su hornillo portátil de camping y encendió la pequeña llama azul. Llenó un vaso de metal con nieve limpia y la derritió rápidamente.
Desmenuzó la carne seca de las raciones de combate en trocitos pequeños y manejables, mezclándola con agua tibia para crear un caldo casero, rico en calorías. Volvió junto a la madre. «Toma, tienes que comer esto. Vamos, cariño». Tomó el caldo caliente entre sus manos enguantadas y se lo acercó al hocico. El calor del agua pareció reanimarla un poco. Lo lamió frenéticamente, su áspera lengua raspando sus palmas. Devoró la carne desmenuzada en segundos. Mientras comía, Jonathan sacó una linterna médica de su botiquín para evaluar su estado. Sufría de congelación severa en las orejas y las patas. Al levantarle suavemente la oreja derecha para comprobar el daño tisular, el haz de luz iluminó algo extraño en la piel sin pelo del pabellón auricular. Tinta negra. Jonathan se inclinó, quitando la suciedad y el hielo. Era un tatuaje, protocolo militar estándar para identificar a los perros policía. Leyó el código alfanumérico en voz alta: Lima Delta 74, LD 74. Jonathan se quedó paralizado, la linterna se le resbaló de los dedos y cayó en la nieve. Sintió un nudo en la garganta, y una oleada de conmoción paralizante lo invadió. Conocía ese número. Lo conocía porque lo había visto estampado en una carpeta de cartulina sobre el escritorio de su mejor amigo cientos de veces. «Val», susurró Jonathan, con la voz quebrada. «Valkyrie». Al oír el nombre, las orejas de la enorme pastora alemana se movieron. Dejó de lamer el cuenco vacío, alzó su pesada cabeza, y dejó escapar un suave gemido de reconocimiento. Presionó su nariz fría y húmeda con firmeza contra el pecho de Jonathan. Era imposible. Era matemáticamente, geográficamente imposible. Valkyrie era la compañera canina retirada de Liam Donovan. Cuando Liam murió en aquel accidente de coche en Virginia, hace 3 meses, su camioneta se salió de un puente y cayó a un río embravecido. La policía encontró el cuerpo de Liam, pero Valkyrie, que viajaba en la parte trasera, fue arrastrada por la corriente. Se la dio por muerta. Toda la comunidad SEAL lamentó la pérdida tanto del operador como de su fiel perra. ¿Cómo demonios seguía viva? ¿Y cómo demonios había acabado a casi 5.000 kilómetros de distancia en medio de una ventisca en el estado de Washington? La mente de Jonathan iba a 1000 por hora, intentando comprender lo acontecido. Alguien la había encontrado río abajo, la había robado y la había transportado al otro lado del país. ¿Había escapado de un criador que intentaba usarla para su linaje de élite? Las respuestas no importaban ahora. Lo que importaba era que la perra de Liam, el último vestigio de su mejor amigo, se estaba desangrando en la nieve frente a él, muriendo para proteger a sus cachorros. «Te tengo», juró Jonathan, con lágrimas calientes que le escocían los ojos, mientras rodeaba con sus brazos el enorme cuello huesudo de la perra. «Te lo juro por Dios, Val, te tengo, te llevo a casa». El crujido seco y repentino de una rama, que resonó en el bosque, interrumpió su promesa. Jonathan se puso rígido al instante. Su entrenamiento táctico superó la conmoción. Lentamente, bajó la mano y sacó su arma, girando la cabeza hacia la oscura línea de árboles. El viento había amainado momentáneamente, dejando un silencio inquietante y sofocante en el valle. Crujido, pasos, pero no los pasos pesados y torpes de un oso. Estos eran ligeros, sincronizados y deliberados. Valkyrie sintió la tensión. A pesar de su agotamiento extremo, se obligó a ponerse de pie sobre sus 3 patas sanas, pasando por encima de sus cachorros. Dejó escapar un gruñido gutural y feroz, mostrando los dientes a la oscuridad. Era el aterrador e inconfundible grito de guerra de un perro militar de élite, preparándose para luchar hasta la muerte. Jonathan quitó el seguro de su P-226, extendiendo su linterna hacia la izquierda, cegando la oscuridad. 4 pares de ojos amarillos brillantes reflejaron la luz hacia él. Lobos grises. Eran enormes,
hambrientos y desesperados. Habían olido la sangre de las patas desgarradas de Valkyrie y el olor de los cachorros vulnerables. La habían estado siguiendo durante kilómetros, esperando a que cayera. Ahora rodeaban la guarida, dispersándose en una clásica maniobra de flanqueo. «Retrocedan», rugió Jonathan, su voz resonando en las paredes del cañón mientras disparaba un tiro de advertencia en la nieve a pocos metros del lobo líder. El disparo fue ensordecedor, pero los lobos no se dispersaron. El alfa, un enorme macho gris con cicatrices, simplemente se estremeció y dio un paso adelante, mostrando sus colmillos. Sabían que el humano y el perro estaban atrapados. Sabían que no había a dónde huir. Jonathan dejó caer su linterna en la nieve, manteniéndola apuntando hacia la manada, y con la mano libre buscó su cuchillo táctico. Valkyrie apoyó su pesado cuerpo contra su pierna, preparándose. El SEAL y el K-9 olvidado estaban hombro con hombro en la oscuridad helada, listos para la batalla. La tensión en el aire gélido era tan densa que casi se podía asfixiar. El lobo alfa bajó la cabeza, emitiendo un rugido gutural que vibró contra las paredes de la raíz de cedro ahuecada. Los tres lobos subordinados se desplegaron, sus ojos amarillos siguiendo a Jonathan y al pastor alemán lisiado, con una inteligencia aterradora. Estaban ejecutando un flanqueo instintivo perfecto. Jonathan Hayes conocía la cruda realidad de esta lucha. Le quedaban 12 balas de munición de punta hueca de 9 milímetros en su cargador principal y un cargador de reserva en su chaleco. Contra 4 depredadores alfa desesperados y llenos de adrenalina, en condiciones de oscuridad casi total, las armas de fuego no eran garantía de nada. «Quédate detrás de mí, Val», ordenó Jonathan, con una voz grave y firme que no delataba su pánico interior. Pero Valkyrie, identificada como LD-74, no era una mascota. Era una perra de operaciones especiales de élite, entrenada junto a operadores de primera línea. A pesar de su pata fracturada, la grave congelación y el hambre agonizante, no retrocedió. Dio un paso al frente, plantando sus 3 patas sanas sobre la entrada de la madriguera donde sus cachorros gemían. Dejó escapar un ladrido feroz y cortante, sus dientes brillando bajo el haz de luz de la linterna caída. El alfa atacó primero. No saltó salvajemente, sino que se lanzó hacia adelante en una carrera baja y aterradora, apuntando directamente a las piernas expuestas de Jonathan para derribarlo. En ese mismo instante, el lobo del extremo derecho rodeó el haz de luz, lanzándose hacia la madriguera y los cachorros. Los reflejos de Jonathan, forjados en el fragor de los combates nocturnos, agarró su Sig Sauer, siguiendo la vertiginosa velocidad del alfa, y apretó el gatillo. ¡Crack! El destello del cañón iluminó momentáneamente el claro, con un cegador destello blanco. La bala impactó al alfa en el grueso músculo de su hombro izquierdo. La bestia aulló, un sonido áspero y antinatural, y su impulso se redirigió violentamente, estrellándola contra un montón de nieve. Pero el disparo era solo la mitad de la batalla. El lobo que flanqueaba había alcanzado el perímetro de la guarida. Antes de que Jonathan pudiera girar su arma, Valkyrie se interpuso. Con una oleada de furia maternal que desafiaba su maltrecha condición física, la pastora alemana lanzó su cuerpo demacrado de 30 kilos directamente contra el lobo que la atacaba. Los dos animales chocaron en el aire, con un crujido repugnante de huesos y músculos, rodando hacia la nieve profunda, en una vorágine de pelo, colmillos y sangre. «¡Val!», rugió Jonathan. Los 2 lobos restantes aprovecharon el caos y se abalanzaron hacia adentro. Uno se lanzó hacia el brazo de Jonathan, que sostenía el arma. Este retrocedió, clavando su pesada bota táctica directamente en las costillas del animal.
El impacto fracturó el hueso, haciendo que el lobo se deslizara sobre el hielo. Pero el segundo lobo ya estaba en el aire, con las fauces cerrándose a centímetros de la garganta de Jonathan. Jonathan bajó la guardia, levantando el antebrazo izquierdo para bloquear el golpe. Los dientes del lobo se hundieron profundamente en el grueso tejido de nylon balístico y Kevlar de su chaqueta táctica de invierno, rozando apenas la carne. La fuerza cinética del animal empujó a Jonathan hacia atrás contra el enorme tronco del cedro, atrapándolo contra la madera. El Seal soltó su arma, dejándola colgar de su cordón táctico, y sacó su cuchillo de combate Kavar, con un movimiento fluido y rapidísimo. Con un gruñido áspero, clavó la hoja de acero de 7 pulgadas hacia arriba, apuntando al bolsillo detrás del hombro delantero del lobo. El animal soltó su presa con un grito agudo, retorciéndose hacia la oscuridad, y dejando una estela carmesí sobre la nieve inmaculada. Respirando con dificultad, Jonathan volvió a alzar su arma, escudriñando las sombras caóticas. El alfa, sangrando profusamente del hombro, se había tambaleado hasta ponerse de pie, pero ya no avanzaba. Miraba fijamente al hombre, calculando el precio de la presa. A la izquierda, Valkyrie tenía al lobo que flanqueaba, inmovilizado contra una roca. Sus mandíbulas estaban apretadas sin piedad alrededor de la garganta del lobo, en una perfecta llave táctica de manual. Una maniobra enseñada a los perros militares para someter, no para matar, a menos que sea necesario. Incluso hambrienta y maltrecha, su entrenamiento le otorgaba un dominio absoluto. El lobo bajo ella pataleaba frenéticamente, jadeando en busca de aire. Jonathan dio un paso al frente, accionando la corredera de su pistola, para evitar un posible atasco. El chasquido metálico resonó con fuerza en el claro. Levantó el arma, apuntando con la mira nocturna de Tritio directamente entre los ojos del lobo alfa. «¡Fuera de aquí!», gruñó Jonathan, proyectando la voz desde el pecho. El alfa miró el barril de acero. Luego, la sangre que se acumulaba bajo sus patas. El instinto de supervivencia finalmente venció al hambre. El enorme lobo gris dejó escapar un aullido agudo y penetrante. El lobo inmovilizado bajo Valkyrie se rindió. Al sentir la derrota, Valkyrie soltó su agarre y retrocedió, tambaleándose. Los lobos heridos treparon por el terraplén helado, desapareciendo en la aullante ventisca, dejando solo un silencio escalofriante y el olor metálico de la sangre en el aire. Jonathan no bajó su arma durante un minuto entero, recorriendo con la mirada la línea de árboles. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, se arrodilló en la nieve. Valkyrie se tambaleaba. La descarga de adrenalina se disipaba rápidamente, dejando su cuerpo completamente exhausto. Dio un paso hacia la guarida. Su pata herida cedió, y se desplomó en la nieve con un suspiro profundo y derrotado. «Te tengo. ¿Estás bien?». Jonathan corrió a su lado, pasando las manos por su pecho para comprobar si tenía heridas punzantes mortales. Sangraba por un pequeño corte en el costado, pero no era arterial. Había sobrevivido. Ella lo miró, con sus ojos ámbar llenos de ternura, y lamió suavemente la sangre de los nudillos de su guante. Él apoyó su frente contra la de ella, mientras el viento helado los azotaba. «Eres una buena chica, Val. Hiciste tu trabajo». Sabía que el hueco bajo la raíz de cedro arrancada era un buen cortavientos, pero estaba demasiado abierto para retener el calor corporal. Necesitaba construir una envoltura térmica. Sacando su sierra plegable de supervivencia de su mochila, trabajó frenéticamente durante los siguientes 45 minutos. Cortó docenas de ramas densas y bajas de los abetos de Douglas circundantes, arrastrándolas de vuelta a la guarida.
colocó las gruesas ramas de pino firmemente sobre las aberturas expuestas del sistema de raíces, entrelazándolas para crear una pared sólida y a prueba de viento. A continuación, utilizando su herramienta de trinchera, cortó densos bloques de nieve compactada y los apiló contra la parte exterior de las ramas de pino, creando una capa de aislamiento de ladrillos de hielo rudimentaria pero muy eficaz. Dentro del espacio recién cerrado, la diferencia de temperatura fue casi inmediata. Seguía haciendo un frío glacial, pero el viento helado había desaparecido. Jonathan encendió 2 compresas térmicas químicas, las envolvió en un gorro de lana de repuesto, y las colocó con cuidado entre los cachorros que se retorcían. Luego, envolvió a Valkyrie con su propia manta térmica de emergencia, acercándola a su lado, para que el calor corporal combinado de ambos se irradiara en el pequeño espacio cerrado. Mientras se acomodaba en la tierra, vendando las patas desgarradas de Valkyrie y la herida en su flanco, su mente finalmente tuvo un momento para procesar la absoluta locura de la situación. Extendió la mano y desabrochó con cuidado el pesado collar de nylon del cuello de Valkyrie. Al examinar la tela embarrada y deshilachada, su linterna táctica iluminó un tenue brillo metálico, oculto bajo una solapa de velcro en el forro interior. No era un chip de rastreo militar estándar. Era un módulo GPS civil secundario, del tipo que usan las empresas de seguridad privada de alta gama o las compañías de caza de lujo. La carcasa estaba agrietada, probablemente a causa de su desesperada huida, lo que la hacía inservible. Jonathan frunció el ceño. Usó la punta de su cuchillo para abrir el módulo roto. Detrás de la carcasa de la batería había una pequeña tarjeta micro SD impermeable, envuelta firmemente en un trozo de cinta sintética. Sacó su tableta táctica de campo reforzada de su funda impermeable, insertó un adaptador y metió la pequeña tarjeta SD. La pantalla se encendió, iluminando la oscura y estrecha cueva de nieve. Los archivos en la tarjeta no eran mapas ni coordenadas. Eran libros de contabilidad, docenas de hojas de cálculo encriptadas y facturas en PDF. A Jonathan se le heló la sangre al abrir el primer archivo sin encriptar. Era un manifiesto de envío digital con fecha de hacía 2 meses y medio, solo unas semanas después del fatal accidente de Liam Donovan. Artículo 1. Una hembra mestiza de pastor belga y alemán. Origen, salvamento costero de Virginia. Destino, centro de cría Northern Pines, estado de Washington. Notas, linaje excepcional, activo militar de primer nivel recuperado después del incidente. Objetivo para un programa de cría de perros guardianes de alto rendimiento. Comprador, Thomas Croft. Las piezas se encajaron con una claridad espeluznante. La muerte de Liam en ese puente de Virginia pudo haber sido un accidente, pero que Valkyrie fuera arrastrada por la corriente era solo la mitad de la verdad. No se había ahogado. Había aparecido río abajo, herida y vulnerable. Alguien la había encontrado. Alguien relacionado con un mercado clandestino ilícito y muy lucrativo de perros de combate de grado militar. Vieron el tatuaje LD-74. Reconocieron su valor, y en lugar de denunciarla a las autoridades, la vendieron en el mercado negro. La habían enviado a través del país hasta un complejo en las montañas Cascade, para obligarla a participar en un programa de cría para clientes ricos y paranoicos, que querían animales de seguridad ilegales. «Esos bastardos», susurró Jonathan, apretando la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Miró a Valkyrie. Ahora dormía profundamente, con el hocico metido bajo la cola, los cachorros mamando débilmente a su lado. Había sobrevivido al accidente. Había sobrevivido al secuestro. Había soportado la cría forzada en un complejo hostil. Y cuando la ventisca azotó la zona, debió ver una oportunidad. Impulsada por el instinto de proteger a sus cachorros nonatos, de los hombres que la mantenían cautiva, luchó para escapar.
recorriendo kilómetros de un desierto mortal, hasta que entró en labor de parto en esta cueva de raíces congeladas. Y entonces buscó ayuda. No se había limitado a detener a un excursionista cualquiera en aquella cresta. Perros como Valkyrie, entrenados por adiestradores de élite de los SEAL, poseían un olfato y una percepción del entorno increíblemente agudos. Cuando Jonathan caminaba por la cresta, el viento soplaba desde la cima. Ella lo había olido. Había olido la cordita, el equipo táctico específico, las botas de combate. Y lo que es más importante, quizás solo quizás, había reconocido el olor de un hombre que pasó años, codo con su difunto adiestrador. Sabía que era un soldado. Sabía que podía luchar contra los lobos. Jonathan apagó la tableta, sumiendo el refugio de nuevo en la penumbra ambiental. Se quedó mirando al perro dormido. Una profunda sensación de propósito se apoderó de él, reemplazando el dolor aplastante y vacío que lo había atormentado durante meses. Había venido a estas montañas para desaparecer, para congelar el dolor de perder a su mejor amigo. En cambio, las montañas le habían entregado el legado de Liam, magullado y maltrecho, exigiendo ser salvado. «Mañana bajaremos de esta montaña, Val», dijo Jonathan en voz baja, apoyando su mano enguantada sobre el pecho de ella, que subía y bajaba. «Y cuando volvamos a la civilización, Thomas Croft descubrirá exactamente qué pasa cuando le robas un perro a un SEAL de la Marina muerto». Afuera, el viento aullaba contra las paredes de hielo de su refugio, ocultando el sendero. Pero adentro, una tormenta de otro tipo comenzaba a gestarse. Amaneció sobre las montañas Cascade, no con calidez, sino con una luz cegadora y tenebrosa. La ventisca finalmente se había agotado durante la noche, dejando tras de sí un mundo cristalino y helado, sepultado bajo 1,20 m de nieve fresca. La temperatura se había estabilizado, pero aún rondaba peligrosamente cerca de cero. Dentro del refugio térmico de la cueva de nieve y ramas de cedro, Jonathan Hayes abrió los ojos. Le dolía el cuerpo con una rigidez profunda y cansada. Los músculos le dolían por el esfuerzo del día anterior y el intenso calor de haber temblado durante la noche. Pero su mente estaba lúcida. La opresiva y asfixiante niebla del dolor, que lo había agobiado desde el funeral de Liam, había desaparecido. Había sido disipada por la concentración absoluta en la misión que tenía entre manos. Se incorporó, el crujido de su manta térmica de emergencia resonando en el estrecho espacio. Valkyrie levantó la cabeza al instante. Había sobrevivido a la noche. Sus ojos color ámbar estaban más claros esa mañana. El brillo frenético del agotamiento reemplazado por una inteligencia estoica y calculadora. Acostados contra su vientre, los 4 cachorros estaban vivos, moviéndose mientras dormían, mantenidos calientes por las compresas térmicas químicas y el calor corporal de su madre. «Buenos días, Val», susurró Jonathan, su aliento empañando el aire gélido. Conocía la realidad de su situación. Los lobos se habían retirado, pero regresarían cuando el hambre los impulsara a superar su miedo al disparo. Más importante aún, Valkyrie apenas podía mantenerse en pie. Sus patas congeladas estaban hinchadas, y los ligamentos desgarrados de su pata trasera le impedían soportar peso. No había ninguna posibilidad de que pudiera caminar los 11 kilómetros de regreso a los caminos forestales. Y era demasiado pesada para que él la cargara junto con su equipo y los cachorros. Tenía que construir un trineo. Jonathan abrió su mochila y se puso manos a la obra, con movimientos precisos y mecánicos. Vació su mochila de 30 kilos de todo el equipo no esencial, enterrando su pesada cuerda de escalada, el combustible de repuesto para la estufa y la ropa extra bajo un montón de rocas. Solo conservó su botiquín, armas, herramientas de navegación y las raciones restantes.
Tomando su sierra de supervivencia plegable, salió arrastrándose de la guarida hacia la cegadora luz blanca de la mañana. Cortó 4 ramas largas, gruesas y relativamente rectas de un pino con torta muerto. Usando su cuerda de paracaídas 550 de alta resistencia, ató las ramas para formar un trineo en forma de A. Tomó la pesada lona vacía de su mochila y la tensó firmemente entre las vigas de madera, creando una especie de hamaca suspendida. Forró la lona con su gruesa chaqueta aislante de Gore-Tex y una capa fresca de agujas de pino secas. Le tomó 1 hora de trabajo brutal y sudoroso bajo el frío helado, pero cuando terminó, tenía un trineo de extracción funcional. Regresó a la guarida. Muy bien, chica. Es hora de moverse. Valkyrie entendió. No se resistió cuando Jonathan levantó con cuidado su cuerpo pesado y demacrado, y la acomodó en la cuna de lona. Luego, con cuidado, trasladó a los 4 cachorros que gemían, acurrucándolos entre los pliegues de su chaqueta contra el pecho de su madre. Se abrochó el arnés sobre el pecho, enganchando los mosquetones a los puntos delanteros del trineo. «¡Agárrate!», gruñó. Se inclinó hacia adelante, clavando sus pesadas botas tácticas en la nieve fresca. El peso del trineo, combinado con el arrastre de la nieve profunda, era abrumador. Cada paso requería que sacara violentamente la pierna del montón de nieve que le llegaba hasta la cintura, la plantara y empujara hacia adelante. Los músculos de sus muslos y la parte baja de su espalda comenzaron a arder de inmediato. Durante los primeros 5 kilómetros, fue una silenciosa y agonizante guerra de desgaste contra la montaña. Jonathan se guiaba por la brújula, manteniéndose cerca de la densa línea de árboles para evitar los profundos e infranqueables ventisqueros de los valles abiertos. Valkyrie permanecía completamente inmóvil en el trineo detrás de él, sus ojos escudriñando constantemente la línea de árboles, sus orejas girando para captar cualquier sonido de depredadores. Era una centinela silenciosa, confiando en el operador que la tiraba igual que había confiado en Liam. Al mediodía, el sol estaba en lo alto, reflejándose con fuerza en la nieve. Jonathan estaba peligrosamente deshidratado, masticando bocados de nieve para evitar que se le agrietara la garganta. Se detuvo a la sombra de un enorme afloramiento de granito para revisar su carga. Los cachorros estaban tranquilos, durmiendo las escasas calorías del caldo de ración de combate que Jonathan había logrado darle a Valkyrie antes de partir. Valkyrie lo miró, jadeando ligeramente, y le dio un suave empujón con su hocico húmedo en la mano enguantada y congelada. «Ya casi llegamos, Val», dijo Jonathan con voz ronca, revisando su GPS. «Faltan 2 millas para el camino forestal inferior. En cuanto lleguemos al asfalto, podré captar la señal del satélite». Se giró hacia el sendero, ajustándose las pesadas correas que se le clavaban en los hombros. Pero al mirar ladera abajo, sus ojos entrenados captaron algo que le provocó una oleada de adrenalina helada. La nieve de la montaña estaba removida. No eran huellas de animales. Los animales se movían en líneas rectas y eficientes, o con patrones de caza erráticos. Eran huellas anchas, paralelas y profundas, que removían el barro bajo la nieve. Motos de nieve, 2 de ellas, y se movían lentamente, zigzagueando en una cuadrícula de búsqueda sistemática a lo largo de la cresta inferior. Jonathan se arrodilló, bajando inmediatamente su perfil. Sacó los binoculares de su chaleco táctico y escudriñó la línea de árboles que había debajo. A través de las lentes magnificadas, los divisó. 2 hombres en motos de nieve de alta potencia y oscurecidas. Iban vestidos con costoso equipo táctico de invierno de uso civil, y portaban rifles AR-15 de cañón corto con silenciador, colgados firmemente sobre sus pechos. No eran guardaparques. No se trataba de equipos locales de búsqueda y rescate que buscaban a un excursionista perdido.
Avanzaban con el ritmo metódico y preciso de rastreadores profesionales, buscando algo muy específico y valioso. Los hombres de Thomas Croft habían encontrado la última señal conocida del módulo GTS averiado antes de que la tormenta lo destruyera. Y ahora buscaban al perro que les había costado su paga. Jonathan bajó los binoculares, con la mandíbula apretada, una peligrosa y fría furia asentada en sus ojos. Se interponían entre él y la única salida de esa montaña. Estaban armados, en movimiento, y cazando a las mismas criaturas que había jurado proteger. El Ciel se agachó, desenfundó su Sig Sauer y revisó la recámara. Deslizó ligeramente su cuchillo Ka-Bar fuera de la funda, para asegurar un desenfunde silencioso. «Cambio de planes, Val», susurró Jonathan, con la voz vibrando con una aterradora calma depredadora. «Ya no nos escondemos». Jonathan Hayes no veía a los dos mercenarios armados como un obstáculo. Los veía como una oportunidad. Tenían transporte, tenían rabios, y lo más importante, tenían la ubicación exacta del complejo de Thomas Croft. La lucha por la supervivencia había terminado. La búsqueda de justicia kármica había comenzado oficialmente. Se desenganchó del arnés del trineo, empujando suavemente el improvisado trineo bajo las ramas nevadas de un enorme abeto. Esto camuflaba eficazmente a Valkyrie y a los cachorros, ocultándolos de la vista desde la parte baja. «Quietos», ordenó suavemente, usando la señal universal para que se quedaran quietos. Las orejas de Valkyrie se aplanaron. Dejó escapar un pequeño gemido, un sonido de protesta casi inaudible en su garganta. Pero su entrenamiento funcionó. Bajó la barbilla hasta sus patas, con los ojos fijos en los de él, y se quedó completamente inmóvil. Jonathan se puso en marcha. No caminó pesadamente por la nieve, sino que se deslizó. Años de experiencia navegando por entornos hostiles y sensibles al ruido, en escenarios extranjeros, le dieron una lección. Pisó con precisión donde la nieve era menos profunda, moviendo los pies del talón a la punta, para amortiguar el crujido del hielo. Usó los gruesos troncos de los pinos centenarios como cobertura, descendiendo la cresta como un fantasma. Abajo, en el camino forestal, los dos hombres habían apagado los motores de sus motos de nieve. El repentino silencio fue desconcertante. «Te digo, Garrett, que el rastreador se apagó justo a esta altura», gruñó el más alto de los dos, sacando un receptor GPS localizado del bolsillo de su pecho y golpeando la pantalla con frustración. Tenía una espesa barba oscura y llevaba un casco táctico de alta gama sin distintivos. «El rastreador se apagó porque el perro lo mordió, Briggs», respondió el segundo hombre, Garrett. Estaba moviendo su rifle con silenciador de un lado a otro a lo largo de la línea de árboles, con el dedo apoyado perezosamente en el guardamonte. «Croft nos va a matar si no le devolvemos a ese perro. Ya recibió un depósito de $50,000 del comprador del cártel en México por la primera camada. Ese pastor alemán es una mina de oro». En la cresta, a 40 yardas de distancia, Jonathan escuchó las palabras claramente en el aire fresco y enrarecido. «Comprador del cártel». La furia en su pecho se encendió como un infierno. No solo la criaban para los ricos paranoicos de la zona. Estaban traficando con recursos militares a los cárteles. Estaban tomando el legado de perros heroicos, altamente entrenados, y convirtiéndolos en armas para los peores criminales del planeta. Jonathan sacó su Ka-Bar. Un disparo resonaría a kilómetros de distancia, alertando potencialmente a más hombres de Croft en el complejo principal. Esto tenía que ser silencioso, rápido y absoluto. Observó cómo los hombres se dispersaban. Briggs bajó de su mopo de nieve y caminó hacia el borde del camino, mirando hacia un barranco escarpado, buscando un cadáver congelado. Garrett se quedó junto a los trineos, encendiendo un cigarrillo, con la atención dividida entre la llama de su encendedor y la línea de árboles.
Fue un error fatal de Manuel. Habían separado sus campos de tiro. Jonathan se dejó caer en el barranco 50 yardas río arriba, deslizándose por el terraplén resbaladizo sobre su estómago en completo silencio. Usó la profunda zanja llena de nieve junto al camino forestal como trinchera, arrastrándose rápidamente hacia la posición de Briggs. Briggs estaba de pie al borde del precipicio, mirando a través de la mira de su rifle. No oyó al Seal levantarse de la zanja detrás de él. Con una velocidad cegadora, Jonathan cerró su mano izquierda, con guante de cuero grueso incluido, sobre la boca y la nariz de Briggs, tirando violentamente de la cabeza del hombre hacia atrás para exponer su garganta y aplastar su tráquea, impidiéndole gritar. Simultáneamente, la mano derecha de Jonathan clavó el pesado pomo de su cuchillo de combate Ka-Bar en la base del cráneo de Briggs, un golpe preciso no letal diseñado para cortocircuitar instantáneamente el sistema nervioso central. Briggs se desplomó al instante. Jonathan atrapó el cuerpo del hombre antes de que tocara el suelo, y lo bajó silenciosamente a la nieve profunda de la zanja. Le quitó el rifle AR-15 con silenciador de la correa al hombre inconsciente y desactivó el seguro. A 50 pies de distancia, Garrett dio una larga calada a su cigarrillo. Giró la cabeza hacia el barranco. «Oye, Briggs, ¿ves algo ahí abajo?» Silencio. «Briggs». La voz de Garrett se tensó. Dejó caer el cigarrillo y levantó su rifle, alejándose de las motos de nieve. «Oye, hombre, deja de hacer el tonto». Cuando Garrett pasó junto a las orugas delanteras de su moto de nieve, una sombra se separó de la línea de árboles justo a su izquierda. Antes de que Garrett pudiera blandir su cañón, Jonathan entró en su guardia. Con la mano izquierda, el Seal golpeó el silenciador del AR-15 hacia arriba, inutilizando el arma. Con la mano derecha, Jonathan clavó la culata de su rifle capturado directamente en el centro del pecho de Garrett. El crujido de las costillas rompiéndose resonó como una rama que se parte. Garrett jadeó. Todo el aire salió violentamente de sus pulmones y se dobló de dolor. Antes de que pudiera caer, Jonathan lo agarró por el chaleco táctico, lo hizo girar y lo estrelló de cara contra el capó de la moto de nieve. Jonathan le clavó la rodilla en la parte baja de la espalda, presionando el frío cañón de acero de su pistola directamente contra la base del cuello del hombre. «No te muevas, no respires, ni siquiera parpadees», siseó Jonathan, con un tono de voz que presagiaba violencia inmediata. Garrett se atragantó, con las manos extendidas sobre el frío metal, temblando violentamente. «¿Quién demonios eres?» «Soy el dueño del perro», respondió Jonathan con frialdad. Metió la mano en el chaleco táctico de Garrett y sacó la radio encriptada del hombre y un mapa táctico plastificado. Desplegó el mapa, sus ojos escaneando rápidamente las rutas resaltadas. «Thomas Croft, ¿dónde está?» «Vete al diablo», escupió Garrett sangre sobre el capó de la moto de nieve. «Estás muerto, hombre. Croft tiene 20 hombres en el complejo. Eres un muerto viviente». Jonathan no discutió, no amenazó, simplemente cambió su peso, presionando con más fuerza la rodilla contra las costillas rotas del hombre. Garrett dejó escapar un grito ahogado y agonizante. «No tengo tiempo para negociar», dijo Jonathan, inclinándose hasta que su boca quedó a centímetros de la oreja de Garrett. «Robaste un activo militar de Estados Unidos. La dejaste congelarse en una montaña. Le pusiste precio a un perro que pertenecía a un hombre que dio su vida por este país. ¿Me vas a decir exactamente cuántos guardias hay en el perímetro, dónde está el arsenal y en qué habitación duerme Croft? O te dejaré aquí a merced de los lobos. Y créeme, hoy tienen hambre». Garrett cerró los ojos con fuerza. El terror implacable del soldado profesional que lo inmovilizaba quebró su determinación. 3 millas al norte,
un antiguo aserradero al final de la ruta 9. 8 guardias en el turno de día. Cámaras en la puerta sur. Croft está en la oficina principal. Bien, dijo Jonathan. Dejó caer la culata de su pistola con fuerza sobre la parte trasera del casco de Garrett, dejando al mercenario inconsciente. Jonathan usó rápidamente las bridas de plástico de los hombres de sus chalecos tácticos para atarles las manos y los pies, arrastrándolos a ambos a la zanja profunda, donde no morirían congelados de inmediato, pero no serían encontrados hasta dentro de horas. Se puso de pie, mirando las 2 motos de nieve con el motor en marcha. Estaban llenas de combustible. Eran rápidas y capaces de arrastrar peso. Miró hacia la cresta, hacia el enorme abeto, donde Valkyrie y los cachorros se escondían. Un nuevo plan se estaba formando en su mente. No iba a simplemente sacar al K9 y correr a la policía. El sheriff local podría estar a sueldo de Croft. No se puede dirigir una enorme instalación ilegal de cría de animales para cárteles sin que la policía local haga la vista gorda. Si Jonathan lo denunciara, las pruebas desaparecerían milagrosamente, y Croft saldría impune. No, algunos males requieren otro tipo de justicia, una que no lleva placa. Jonathan enganchó su improvisado trineo al enganche trasero de la moto de nieve más grande. Se aseguró el rifle con silenciador recién adquirido sobre el pecho. Era un SEAL de la Marina. Estaba entrenado para infiltrarse, neutralizar y asegurar. Thomas Croft había robado un fantasma. Ahora el fantasma había traído un ejército de uno solo a su puerta. Muy bien, Val, dijo Jonathan, acelerando a fondo la moto de nieve, cuyo motor cobró vida con un feroz rugido metálico. Vamos a mostrarle al señor Croft las consecuencias de sus actos. El viejo aserradero, al final de la ruta 9, se alzaba como una fortaleza de hierro oxidado contra el impoluto telón de fondo blanco de las montañas Cascade. Altas vallas de tela metálica rematadas con alambre de púas rodeaban el perímetro, y modernas cámaras de seguridad de alta definición vigilaban el patio iluminado. Era una instalación profesional, financiada con dinero manchado de sangre, y diseñada para mantener al mundo fuera, mientras ocultaba los horrores que se escondían en su interior. Jonathan Hayes aparcó la moto de nieve a 800 metros, en medio de una densa espesura de pinos centenarios. Desenganchó el improvisado trineo, arrastrándolo con cuidado hasta una depresión natural de la roca, resguardada del viento. Revisó a los cachorros. Estaban acurrucados, calientes y profundamente dormidos. Valkyrie lo observaba, sus ojos ámbar reflejando el tenue brillo del salpicadero de la moto de nieve. Conocía la postura que estaba adoptando. Había visto a Liam adoptarla cientos de veces antes de una incursión. «Voy a entrar, Val», susurró Jonathan, arrodillándose junto a ella y acariciándole la cabeza. «Nadie se libra de lo que te hicieron. Nadie. Volveré antes de que se ponga el sol». Dejó su pesada parca de invierno con ella, añadiendo otra capa de aislamiento sobre los cachorros. Despojado de su ropa, solo con su chaqueta táctica, chaleco táctico y botas, el frío penetrante fue un shock inmediato, pero Jonathan lo agradeció. Agudizó sus sentidos. Agarró el AR-15 capturado y con silenciador, cargó una bala en la recámara y desapareció entre los árboles. Acercándose al recinto desde el punto ciego de la cresta sur, Jonathan observó la rotación de la guardia. 2 hombres patrullaban la valla exterior, abrigados con gruesos abrigos y moviéndose con una lentitud desganada e indisciplinada. Eran mercenarios, que confiaban en el aislamiento de las montañas para su seguridad, no en la vigilancia táctica. Jonathan esperó a que el viento helado de la montaña aullara, enmascarando el sonido de sus movimientos.
Cuando el guardia más cercano dobló la esquina de la valla, Jonathan escaló la alambrada con una velocidad aterradora y fluida, lanzando una gruesa lona sobre el alambre de concertina para protegerse. Cayó silenciosamente sobre el suelo nevado dentro del perímetro. Se movía como una sombra contra la chapa ondulada y oxidada del edificio principal de la fábrica. Al llegar al muelle de carga, el inconfundible y desgarrador sonido de un gemido llegó a sus oídos. Jonathan miró a través de una ventana esmerilada a nivel del suelo. El interior del enorme almacén se había convertido en una perrera de alta tecnología. Pero aquello no era un santuario. Decenas de jaulas de acero se alineaban en el suelo de hormigón. Dentro había pastores belgas malinois, pastores holandeses, Doberman y Rottweilers. Algunos eran cachorros, otros adultos con cicatrices, con aspecto completamente derrotado. Aquello era un centro de tráfico a escala industrial de perros de seguridad, robados y criados ilegalmente. La ira que había estado latente en el pecho de Jonathan se endureció hasta convertirse en una determinación absoluta e inquebrantable. Ya no estaba allí solo por venganza. Estaba allí para destruir todo aquel imperio hasta sus cimientos. Ignoró las puertas del almacén y se dirigió al edificio administrativo anexo, una estructura de 2 pisos con ventanas iluminadas en el último piso. Allí era donde Garrett había dicho que operaba Thomas Croft. Un guardia fumaba junto a la entrada lateral. Jonathan no dudó. Salió de las sombras con el AR-15 con silenciador en alto. 2 disparos con silenciador impactaron al guardia de lleno en la placa pectoral de su chaleco antibalas. El impacto cinético lo derribó al instante, dejándolo sin aliento. Antes de que el guardia pudiera recuperarse y gritar, Jonathan se abalanzó sobre él y le propinó un golpe rápido y despiadado en la sien, con la culata del rifle, dejándolo inconsciente. Jonathan tomó la tarjeta de acceso del hombre y la pasó por la cerradura. El candado electrónico emitió un clic verde. El SEAL se deslizó dentro, y la pesada puerta de acero se cerró silenciosamente tras él. El pasillo estaba cálido, olía a café barato y humo de cigarrillo. Jonathan subió las escaleras, sus pasos completamente silenciosos sobre la rejilla metálica. Al llegar al segundo piso, oyó una voz que provenía de la puerta abierta de una oficina al final del pasillo. «No me importa la tormenta, Héctor», decía el hombre con un tono cortante y arrogante. «El cártel quiere la primera camada para el viernes. La madre es un activo de primera categoría de la Marina. ¿Tienes idea de lo que me costó organizar ese accidente en Virginia para alejarla de ese SEAL? Que el camión esté aquí mañana». Jonathan se quedó paralizado, conteniendo la respiración, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Organizar ese accidente en Virginia. Liam no había perdido el control en el hielo. Liam no se había caído trágicamente de ese puente. Fue un asesinato por encargo. Thomas Croft había orquestado el asesinato de un condecorado SEAL de la Marina de los Estados Unidos, simplemente para robarle a su perro y cumplir un contrato con el cártel. El latido de la sangre en los oídos de Jonathan era ensordecedor. El balance kármico acababa de cruzar el límite de la justicia legal. Esto era la guerra. Jonathan entró en la oficina, con el cañón silenciado de su AR-15 capturado marcando el camino. La habitación contrastaba drásticamente con la gélida y sangrienta pesadilla de la montaña exterior. Hacía un calor sofocante, con un aroma a café expreso y tabaco cubano de alta calidad. Un fuego crepitante ardía en una chimenea de piedra, iluminando las paredes adornadas con cabezas de animales disecadas y fotografías enmarcadas de hombres dándose la mano en campos de golf. Detrás de un enorme escritorio de caoba pulida se encontraba Thomas Croft. Era un hombre de unos 50 y tantos años que vestía un impecable suéter de cachemir y lucía su cabello plateado perfectamente peinado. Tenía un pesado teléfono satelital encriptado pegado a la oreja.
y un vaso de líquido ámbar sobre un posavasos de cuero. No tenía ni idea de que la muerte acababa de cruzar su umbral. «No me importa la tormenta, Héctor», espetó Croft al teléfono, con un tono que destilaba la arrogante impaciencia de un hombre acostumbrado a comprar cualquier inconveniente. «El cártel quiere la primera camada para el viernes. La madre es un activo de primera categoría de la Marina. ¿Tienes idea de lo que me costó organizar ese accidente en Virginia para alejarla de ese SEAL? Solo el ayudante me costó $50,000 para que su camioneta saliera del puente. Que el transporte esté aquí mañana por la mañana, o encontraré a alguien que pueda». El aire en sus pulmones se convirtió en plomo. El rugido del fuego se desvaneció, reemplazado por un ensordecedor zumbido agudo en sus oídos. Organizar ese accidente en Virginia. Durante 3 meses, Jonathan se había torturado con el recuerdo del funeral de Liam. Había pasado incontables noches en vela mirando al techo, intentando comprender cómo un hombre que había sobrevivido a 4 misiones de combate, artefactos explosivos improvisados y emboscadas, podía perder la vida por una placa de hielo negro y un volante suelto. Lo había aceptado como una tragedia cruel e inexplicable. Pero no fue inexplicable. Liam no había perdido el control. Liam fue asesinado. Asesinado por un agente local corrupto a sueldo de Croft. Todo porque un comprador del cártel quería la genética de élite del pastor alemán que iba sentado en el asiento del copiloto. Habían matado a un héroe estadounidense por un perro. El dolor que había anclado el alma de Jonathan se hizo añicos, reemplazado instantáneamente por una furia cegadora y absoluta. El karma acababa de cruzar la línea de la justicia. Esto ya no era una misión de rescate, era la ejecución de un juicio. Jonathan entró de lleno en la habitación, sus pesadas botas cubiertas de nieve resonando contra el suelo de madera. Croft alzó la vista, y al ver la imponente figura fuertemente armada, cubierta de escarcha y empuñando un rifle con silenciador, palideció al instante. El vaso de bourbon se le resbaló de la mano, estrellándose contra el escritorio y derramando un líquido ámbar sobre sus libros de contabilidad. «Te llamo luego», balbuceó Croft en un susurro aterrorizado. Dejando caer el teléfono, impulsado por el pánico ciego, extendió la mano hacia el revólver plateado que descansaba en la esquina de su escritorio. «Si lo tocas, te cortaré el brazo por el hombro». La voz de Jonathan era un gruñido bajo y aterrador. Un sonido desprovisto de humanidad, que vibraba con la promesa de una violencia catastrófica inmediata. Croft se quedó paralizado. Sus manos temblaban lentamente mientras las alzaba en el aire. «¿Quién? ¿Quién demonios eres? ¿Cómo pasaste el perímetro? Si se trata de dinero, la caja fuerte del piso está justo detrás de mí. Llévate lo que quieras. Tengo $250,000 en billetes sin marcar. Solo tómalo». «No quiero tu dinero manchado de sangre, Croft». Jonathan acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas enormes. Mantuvo el rifle apuntando directamente al techo de Croft, sus ojos recorriendo la oficina. Notó el pesado rack de servidores zumbando en la esquina, y la caja fuerte de acero reforzado en la pared. «Soy el albacea de la herencia del suboficial mayor Liam Donovan, y estoy aquí para recoger a su perro». Los ojos de Croft se abrieron de par en par, con puro y absoluto terror al darse cuenta. La arrogancia se desvaneció, dejando solo a un cobarde patético y llorón. Eres un SEAL». «Lo soy», dijo Jonathan con frialdad. «Y acabo de oírte confesar que orquestaste el asesinato de mi mejor amigo». «Solo eran negocios», balbuceó Croft, retrocediendo hasta que su columna golpeó la silla de cuero, con lágrimas de pánico asomando en sus ojos.
El comprador del cártel quería específicamente el linaje LD-74. Donovan rechazó todas mis ofertas. Le pagamos al ayudante del sheriff solo para sacarlo de la carretera, para asegurar el bien. No se suponía que fuera letal. Solo se suponía que destrozaría el camión. Yo no apreté el gatillo. Jonathan no pestañeó. Agarró a Croft por el cuello de su costoso suéter de cachemir, arrastrándolo por encima del escritorio. Con un violento empujón, arrojó a Croft al otro lado de la oficina. El traficante se estrelló contra una vitrina, haciéndola añicos, y se desplomó en el suelo en una lluvia de cristales rotos, gimiendo de agonía cuando un fragmento le cortó la mejilla. «Quédate abajo», ordenó Jonathan. No le disparó a Croft. Una bala era demasiado rápida, demasiado misericordiosa, para un hombre que traficaba con las vidas de héroes y animales inocentes. Jonathan tenía en mente una destrucción mucho más completa y agonizante. Un hombre como Croft temía una cosa más que a la muerte: la aniquilación total de su imperio y su libertad. Jonathan se acercó al rack de servidores. Sacó de su chaleco táctico una memoria USB encriptada de grado militar, y la insertó en el puerto USB principal. Con unas pocas pulsaciones rápidas y precisas, en la terminal contigua, Jonathan eludió la rudimentaria seguridad civil e inició una brutal extracción de datos. Observó cómo la barra de progreso avanzaba rápidamente por los archivos, descargando cada libro de contabilidad encriptado, contacto del comprador del cártel, cuenta bancaria en el extranjero y registro de pagos, incluyendo las transferencias bancarias directas al agente corrupto en Virginia. Una vez completada la extracción, Jonathan extrajo la memoria USB. Luego, alzó su AR-15 y disparó 3 balas a quemarropa con silenciador, directamente contra los discos duros, destrozando los platos y destruyendo los servidores físicos sin posibilidad de recuperación. Saltaron chispas, mientras la máquina se apagaba con un silbido agudo. Jonathan regresó junto al traficante, que sangraba y sollozaba. Lo levantó del pelo, arrastrándolo fuera de la comodidad de la oficina, por la escalera metálica, hasta la gélida realidad del almacén principal. Al entrar, los perros en las jaulas comenzaron a ladrar frenéticamente, percibiendo el cambio en el ambiente. «Míralos», gruñó Jonathan, empujando la cara de Croft hacia los barrotes de acero que sujetaban a un pastor belga malinois con cicatrices. «Mira lo que les hiciste». Jonathan arrastró a Croft hacia el panel de control principal en la pared. «Ábrelas, todas y cada una». Con manos temblorosas y ensangrentadas, Croft introdujo su código de anulación. Las cerraduras electrónicas de las 50 jaulas se desbloquearon simultáneamente con un fuerte chasquido. Jonathan empujó a Croft dentro de una de las jaulas de acero vacías y heladas al fondo del almacén. Antes de que el traficante pudiera escapar, Jonathan cerró de golpe la pesada puerta de hierro. Cogió un candado de acero resistente de un carrito de suministro cercano y lo colocó firmemente sobre el pestillo. Croft se aferró a los barrotes, con el rostro pálido de terror. «No puedes dejarme aquí. Mis hombres me encontrarán». «Tus hombres se están desangrando en la nieve o atados en una zanja», dijo Jonathan, mirando al patético hombre a través de los barrotes. «Estoy contactando directamente con un grupo de trabajo federal del FBI contra el tráfico de drogas desde tu propio teléfono satelital. Llegarán en unas horas con un equipo táctico y una flota de helicópteros. Les dejo el disco duro con tus conexiones con el cártel, tus cuentas en el extranjero y la prueba irrefutable de tu participación en el asesinato de un miembro del Servicio Federal». Jonathan se inclinó hacia los barrotes, con los ojos ardiendo de fría satisfacción. «Pasarás el resto de tu miserable vida en una prisión de máxima seguridad».
Y cuando tus amigos del cártel se enteren de que dejaste que su contabilidad cayera en manos federales, bueno, tienen una forma muy particular de manejar los cabos sueltos en prisión. Disfruta de la espera. Jonathan le dio la espalda al traficante que gritaba y suplicaba. Caminó hacia las puertas principales del almacén y pulsó el botón de apertura. Las enormes puertas metálicas se abrieron, revelando el cegador paisaje nevado de la montaña. Se hizo a un lado. Decenas de perros, Malinois, pastores alemanes, Doberman, Rottweilers, dudaron solo un segundo. Luego, una enorme ola de pelo y músculo se abalanzó hacia adelante, saliendo a raudales del almacén. Saltaron sobre la nieve profunda, desapareciendo en la vasta libertad del bosque de pinos. Serían rastreados y encontrados por grupos de rescate locales en los días siguientes. Pero por ahora, eran libres. Jonathan se alejó del recinto, retrocediendo hacia el viento helado. El peso pesado y asfixiante que había aplastado su alma durante meses, finalmente se disipaba. Había encontrado su paz. Había impartido justicia kármica. Había honrado a su hermano. Cuando llegó a la hondonada rocosa, a kilómetros de distancia, Valkyrie alzó la cabeza, lo miró, y Jonathan juró haber visto una profunda sensación de paz en sus ojos color ámbar. Los fantasmas de la montaña habían encontrado la paz. «Vamos, niña», dijo Jonathan en voz baja, sonriendo sinceramente por primera vez desde el funeral de Liam, mientras se arrodillaba para desenterrar con cuidado a los cachorros dormidos. «Vayamos a casa». 6 meses después, el sol brillaba sobre las doradas arenas de Coronado, California. El romper de las olas del Océano Pacífico proporcionaba un ritmo constante y relajante. Jonathan Hayes, con bermudas y camiseta, lanzó una pelota de tenis verde brillante al aire. Una enorme y extraordinariamente sana pastora alemana, con un pelaje brillante y una cojera apenas perceptible, corrió por la arena. Se lanzó al agua poco profunda, atrapando la pelota en el aire con una energía desbordante. Detrás de ella, 4 cachorros torpes y revoltosos, ahora prácticamente la mitad de su tamaño, jugaban entre las olas, peleando y chapoteando bajo el cálido sol. Jonathan estaba sentado en la compuerta trasera de su camioneta, observándolos. Las montañas y la nieve parecían cosa del pasado. La noticia se había difundido meses antes. Thomas Croft había sido acusado de 70 cargos federales. El corrupto agente de policía de Virginia estaba tras las rejas. Una enorme red de tráfico de personas había sido desmantelada definitivamente. Valkyrie trotó de vuelta por la playa, dejando la pelota mojada y arenosa a los pies de Jonathan. Apoyó su pesado cuerpo en su pierna, mirándolo con ojos brillantes e inteligentes. Jonathan posó la mano sobre su cabeza, contemplando el horizonte. Se habían salvado mutuamente en la gélida oscuridad del desierto. Pero allí, a la luz del día, honrando el legado del hombre al que ambos amaban, finalmente habían aprendido a vivir de nuevo. ¡Qué final tan increíble y emocionante! Desde una gélida lucha por la supervivencia contra una manada de lobos, hasta una guerra personal contra una corrupta red de tráfico de perros multimillonaria. La historia de Jonathan y Valkyrie es la prueba definitiva de que el vínculo entre humanos y perros es inquebrantable. Jonathan no solo vengó a su hermano caído, sino que expuso un enorme imperio criminal, demostrando que el karma siempre tiene su recompensa. Ver a Valkyrie y sus cachorros, finalmente sanos y salvos, jugando en las playas de Coronado, es el final perfecto que esta heroica perra merecía. Si esta increíble historia real de lealtad, justicia y supervivencia te puso la piel de gallina, dale a me gusta, comparte este video con todos tus conocidos amantes de los perros, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para recibir más historias reales de heroísmo cada semana. Nos vemos en el próximo video.